Antes que todo, daros las gracias no solamente por la oportunidad y haberme traído, sino también daros las gracias por venir y sobre todo un martes a mediodía, en un día después de una tormenta, a punto de ser Semana Santa, porque estáis demostrando de que hay esperanza y que al fin y al cabo es lo más interesante de todo el tema del desarrollo sostenible y del cambio climático, bueno, de frenar el cambio climático, esas actuaciones que podemos hacer de manera individual, sobre todo si estáis en una charla o conferencia o actividad relacionada con la comunicación, es porque estéis convencidos en hacer un impacto a nivel social, en transformar a las personas en nuestro alrededor, por lo que se podría decir que sois influencers medioambientales y por eso os doy muchísimas las gracias y todos los reconocimientos que podáis tener en este momento, porque es un tema muy difícil que cada vez pues tiene un poco más de truco. Me gustaría hablar un poco al principio sobre mí, sobre por qué este tema me apasiona. Como ya dijo, mi nombre es Victoria Ballesteros. Ahora mismo estoy trabajando en Estados Unidos, trabajo en una universidad, lo equivalente a una universidad española de los primeros 2 años de carrera, lo que sería primero y segundo de carrera, y mi rol es como especialista en participación ciudadana, participación pública y relaciones gubernamentales. Básicamente me encargo de hacer que la universidad tenga buenas relaciones con los que son los políticos a nivel local, estatal y federal, y que tenga buenas relaciones con la comunidad y que la comunidad se sienta partícipe de las iniciativas educativas. Por lo que siempre he estado muy apasionada en lo que es la participación y la integración de diferentes ejes sociales en lo que es el cambio de la sociedad. El tema del desarrollo sostenible y la sostenibilidad para mí siempre ha sido una pasión muy interesante, muy profunda. Todo empezó cuando tenía 15 años. Cuando tenía 15 años me presenté como miembro junior de la Academia de Ciencias de Nueva York, porque decidía que quería conocer a personas más allá de donde yo vivía, quería interactuar con jóvenes de otros lugares del mundo, quería poder pues escuchar lo que otras personas estaban viviendo en su día a día y sobre todo porque quería desarrollar un poco las habilidades más científicas técnicas. En su momento quería ser ingeniera, estaba muy apasionada por el tema. A partir de ahí se encendió un poco la bombilla más allá de lo que es la actuación sostenible. Empecé a hablar con gente que vivía en India, en Pakistán, en todos los lugares del mundo y me di cuenta de que lo que para mí era súper normal, como era ir a la playa un día cualquiera o poder ir a ver las estrellas, para ellos era algo que era impensable debido a la contaminación, debido a la situación social. Y desde un punto probablemente muy egoísta, con 15 años, me preocupé que esa podía ser mi realidad dentro de unos cuantos años y tenía que hacer algo para poder frenarlo. Desde un punto también mucho más humano, quería colaborar para que esas personas pudieran tener esa misma experiencia que para mí era muy normal, muy del día a día, muy válida. Empecé pues toda mi vida personal y profesional pues a dedicarse al tema de la sostenibilidad, al desarrollo sostenible. Desde el punto de la pasión me volví pues, a lo mejor no sé qué tan friki soy sobre la sostenibilidad, yo soy muy friki de la sostenibilidad, no hace falta que seáis tan frikis como yo, a mí es que me apasiona, por lo que tenía esa pasión y esa necesidad de hacer un cambio en el mundo. Realicé mi carrera, hice un doble grado de Ciencias Políticas y Estudios Medioambientales, porque me di cuenta de que para hacer un cambio realmente a nivel sostenible necesitaba poder colaborar en hacer las leyes, en hacer las normativas, en hacer los ejes de creación de propuestas y de planes y de objetivos. Eso me llevó, pues, por ejemplo, a las Naciones Unidas. Desde los 16 años he dado en más de 4 o 5 conferencias de las Naciones Unidas en las que me he centrado en lo mismo, en la necesidad de unificarnos, de poder colaborar todos juntos y actuar para poder realizar un impacto a niveles globales, a niveles internacionales, que son muy importantes en un tema que es tan transversal como es el cambio climático y el desarrollo sostenible. Me di cuenta de que tenía ya la pasión, ese lado friki, tenía la formación de ciencias políticas, de estudios medioambientales, pero me faltaba ir un poco más allá, ese tercer ámbito que sí, teníamos las normativas, cada vez empezábamos a hacer más marcos regulatorios, pero no tenía como esa capacidad de llegar a las personas. Eso me ha llevado a que dentro de mi rol profesional, en mi carrera ahora mismo, mientras trabajo, empiezo a trabajar muchísimo más en esas habilidades, pero también a realizar un máster. Ahora mismo estoy haciendo un máster en comunicación política en Johns Hopkins University, haciéndolo de manera híbrida en Washington, D.C., sobre esas habilidades. Cómo podemos comunicar y hacer que las personas se interesen y se integren en políticas, especialmente medioambientales. Así que se puede decir que este tema de cómo activar a las personas sin presionarlas, cómo poder crear una comunicación sostenible que no sature, que no excluya y que no agote. Si sois personas frikis como yo o que os apasiona la sostenibilidad, probablemente el reciclar, el compostar y ir mucho más allá, medidas que son necesarias, la reducción de
contaminación, la reducción el uso de gases innecesarios, es algo que ya pensáis en vuestro día a día y que creéis que es indispensable que todas las personas realicen, que tengan en cuenta en cualquier cosa que hagan en el día a día. Sin embargo, tenemos que aceptar que no todas las personas nos encontramos en el mismo momento vital, en el mismo momento formativo, en el mismo momento profesional, de poder aceptar ese cambio climático, esas acciones, esos conceptos que para nosotros a lo mejor son obvios, pero para ellos es una realidad creada para impactar en su día a día, o que creen que es inventado, o que creen que es simplemente algo para justificar controles o lo que sea. Tenemos que ver cómo podemos acercarnos a ellos, cómo podemos hacerles parte de la solución. Así que eso es básicamente lo que va a tratar esta conferencia y de dónde vengo, pues para que entendáis un poco la información que voy a compartir. La primera parte de la que quiero hablar es del problema, el problema que nos ha llevado a necesitar tener estas conversaciones sobre la comunicación sostenible. En las últimas décadas, especialmente en los últimos 10 años, yo creo que todos podemos aceptar el hecho de que hemos hablado sobre sostenibilidad más que nunca, lo cual es muy importante y lo cual es una muy buena señal, y no quiero decir que tengamos que dejar de hablar de sostenibilidad ni nada por el estilo. Pero lo que sí que tenemos que aceptar es que, pese a que gobierno, muchas organizaciones sin ánimo de lucro, muchas organizaciones internacionales, incluso la comunidad, cada vez presentan más estrategias, más objetivos, más formaciones, más campañas y más marcos regulatorios para esta transición sostenible, hay un problema que no está siendo traducido en un aumento de información y comunicación institucional. Es decir, pese a que las personas están escuchando cada vez más información, no siempre se lleva a que ellos sean mucho más activos ni que tomen mucha más acción, debido a diferentes problemas que ahora vamos a ir tratando, diferentes causas. En muchos casos estamos viendo lo contrario. Hay mucha más información, pero tenemos una fatiga participativa, hay mayor desconfianza en las instituciones, hay cada vez más sentimiento de control o de marcos regulatorios que son ficticios o que son simplemente presentados a la ciudadanía sin tenerlos involucrados. Ese es el problema en el que nos estamos viviendo. Probablemente un problema que no ha sido causado por ninguna mala intención o una mala gestión, una mala política, sino por una comunicación que no se adapta a la situación real de los ciudadanos. En la gobernanza pública o en la literatura sobre la comunicación política se habla de que la sostenibilidad no depende de los diseños de marcos regulatorios, no depende de las estrategias, no depende de los objetivos, sino de la forma en la que éstas se comunican y la forma en la que se implementa la participación ciudadana en ella. Muchas veces presentamos, se podría decir que proyectos que son maravillosos, que los vendemos hasta en la sopa, pero que no llegan, que no llenan y que muchas personas sienten que no son suficientes. Ese es el problema que nos estamos encontrando ahora mismo. ¿Por qué tenemos este problema? Hay diversas causas. La causa, que es como el eje central o lo que es que se entrelaza entre todos, es lo que se conoce como fatiga participativa. Es un ciclo de desconfianza que cada vez hace que la continuación de las iniciativas sea más complicado. Muchos proyectos fracasan o no llegan a ser tan aceptados socialmente, no porque sean malos proyectos, sino porque no tienen el apoyo ciudadano. Y la falta de apoyo ciudadano no siempre tiene que ver con que la ciudadanía no lo acepte, no lo compre o no le parezca interesante, sino que la ciudadanía está harta o está fatigada de la situación o simplemente no entiende cómo le afecta en su día a día. Uno de los desafíos en cualquier proceso de crear una iniciativa social o política es cómo incorporar la participación contemporánea. Y eso es debido al ciclo de desconfianza que se genera muchísimas veces. Es decir, invitamos a la ciudadanía a participar a través de un proyecto o a través de una consulta pública, una encuesta, votaciones, talleres, foros comunitarios, lo cual es excesivamente importante y es un paso en la buena dirección. Pero cuando estos procesos terminan en eso, en ser una iniciativa y no hay madre mía, lo que es el jet lag, no hay una continuidad después, se dificulta muchísimo más que se mantenga ese círculo de participación. Esto lo que crea es ese como ciclo de desconfianza. Hay una participación inicial, te invitan a un proyecto, te invitan a una encuesta, a una conversación, participas con las mejores intenciones, participas porque tienes unas expectativas de impacto. Nadie participa, tenemos un tiempo limitado, un tiempo valioso y participamos porque queremos ver algo, porque queremos hacer un cambio, ya sea personal, comunitario o social. Si hay una ausencia de resultados visibles, va a haber una pérdida de confianza, porque empiezas a dudar de
¿me vale la pena participar de manera futura? Si te invitan a un taller, a una formación, pero después, debido principalmente a lo que la sostenibilidad es algo que no se va a alcanzar de hoy para mañana, es algo que tenemos que aceptar que va a llevar tiempo. Pero si no vemos algún tipo de medida, algún tipo de resultado que sea tangible, dudas de si ha valido la pena o si es simplemente un marcar una casilla, el decir que se hizo este evento. Y es ahí donde encontramos el principal dilema que muchas sociedades y muchas organizaciones encuentran. Los procesos participativos únicamente se fortalecen cuando los ciudadanos perciben que las aportaciones influyen en las decisiones reales. Si esto no ocurre, el efecto es completamente el inverso. Se cree que cada vez hay mayor distancia entre organizaciones, entre la ciudadanía o entre los gobiernos. Esto es debido a diferentes motivos. El primero, por ejemplo, es el desajuste de escala. La sostenibilidad muchísimas veces se habla a nivel de términos globales. Vamos a salvar el planeta, vamos a reducir la contaminación mundial, lo cual es importante y lo cual es una parte del problema de sostenibilidad. Pero realmente está probado que psicológicamente los humanos estamos programados para pensar en las decisiones a nivel local, a nivel personal, lo que nos afecta al día a día. Estamos diseñados para primero entender personalmente lo que nos pasa, luego lo que nos pasa familiarmente, lo que nos pasa en nuestro círculo cercano, a nivel social. Ya el concepto de país es difícil de procesar neurológicamente. El concepto global o de planeta es muchísimo más difícil. Es por eso que unas iniciativas que normalmente se plantean de la sostenibilidad va a llevar a salvar el planeta, a reducir la contaminación mundial, lo cual es importante, pero si no se acompaña con un entendimiento de los efectos locales, neurológicamente nos va a costar el doble de esfuerzo entenderlo y procesarlo. Es, por ejemplo, el término de decir, vamos a reducir emisiones para proteger el planeta. Es mucho más difícil de entender para la ciudadanía normal y para cualquier humano que decir, vamos a reducir el consumo energético para mejorar la vida de las pardelas en nuestra comunidad o para mejorar nuestra factura de la electricidad. Es simplemente la forma en la que estamos diseñados como seres humanos. Eso también viene acompañado del problema del desajuste del lenguaje. Cuando hablamos de sostenibilidad, normalmente utilizamos términos muy técnicos, un lenguaje diseñado para una precisión normativa y una claridad regulatoria. Probablemente este grupo que nos encontramos aquí entendemos muchísimo más rápido lo que es sostenibilidad, lo que es economía circular, lo que es ética medioambiental. Otra persona en su día a día no utiliza ese vocabulario, no entiende esos términos. Es un vocabulario que es correcto, que es necesario y que se tiene que seguir utilizando para mantener la precisión de los textos científicos, textos políticos y marcos regulatorios. Pero no es un vocabulario que se pueda seguir compartiendo a la ciudadanía esperando que entiendan y acepten esos términos en su día a día. La comunicación pública ha probado de que la ciudadanía entiende a través de marcos cognitivos y narrativos que conectan con valores y experiencias cotidianas. Eso básicamente es un ejemplo de lenguaje técnico. Si yo te digo que repitas cuando sales por la puerta, bueno, hemos hablado de que la comunicación pública se interpreta a través de marcos cognitivos y narrativos que conectan con valores y experiencias cotidianas. Nadie va a ser capaz de, en un simple momento, repetirlo mentalmente. En cambio, si decimos, bueno, pues estuvimos hablando de que tenemos que hablar de sostenibilidad en experiencias diarias. Es algo que es mucho más fácil de transmitir, es mucho más fácil de que se conecte y que las personas lo interpreten. En la comunicación ambiental utilizamos una terminología excesivamente técnica, lo que hace que la accesibilidad de mensajes sea cada vez más reducida. Además de eso, tenemos el desajuste temporal. Es un problema que ya toqué un poquito al principio. La sostenibilidad es algo que no se va a alcanzar hoy o mañana, sino es algo que se habla muchísimo a futuro porque es la realidad. Es decir, estamos hablando de proteger nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro. Las políticas ambientales suelen seguir ese marco. Se suelen comunicar los beneficios a largo plazo. Hablamos de que tenemos que salvar el planeta, tenemos que reducir las emisiones, siempre es todo a futuro. Los beneficios también, por lo tanto, son a largo plazo. Sin embargo, los seres humanos tomamos las decisiones individuales en incentivos inmediatos. Es decir, en nuestro día a día se nos dificulta pensar qué es lo que vamos a alcanzar a final de año. Si ahora yo te pregunto, ¿cuáles son las metas que vas a conseguir lograr para cuando toquen las campanadas de este año? Ya se nos dificulta ese concepto, lo vemos excesivamente lejano.
En cambio, cuando hablamos de marcos regulatorios o de organizaciones y objetivos sostenibles, solemos hablar de el Plan 2030, el Plan 2040, el Plan 2050, planes muy importantes, pero que a nuestro día a día no los entendemos y no los visualizamos. Los seres humanos tienden a priorizar beneficios cercanos, especialmente frente a beneficios futuros. Es por eso que muchísimas veces se dice de que nos cuesta ahorrar, por mucho que tengamos las mejores ideas y las mejores intenciones, porque pensamos que el dinero que tenemos en este momento es mucho más valioso que el dinero que vamos a tener dentro de 20 años. O, por ejemplo, es lo que se dice que ha llevado a las situaciones de las colas, por ejemplo, la autopista. En su momento teníamos el problema de los coches, teníamos que buscar la forma de transportarnos del sur al norte y se creó una autopista o del norte al sur. No nos pusimos a pensar, bueno, si ahora mismo la mayoría de las personas va a tener un coche diario, pero en un futuro, si seguimos con la tendencia de los mercados, las personas van a tener 2 coches, por lo que vamos a tener el doble de conductores, necesitamos que se haga un tercer carril que se mantenga cerrado. No funcionamos así como seres humanos y no lo vamos a entender en ese momento a menos de que estemos muy metidos, o en nuestro caso, o aunque sea en el mío, seamos muy frikis del tema y nos apasiona hacer estos cálculos. Los seres humanos no pensamos de esa manera. Las iniciativas sostenibles que suelen comunicar beneficios inmediatos suelen ser las que generen mayor participación. Es por eso que es mucho más fácil decir a alguien, hagamos una limpieza de playa, hagamos una limpieza en nuestras calles, hagamos compost o compra local, porque es algo que es inmediato, vemos el impacto, es visible. ¿Cuál es el problema? Que eso es muy importante, pero el cambio climático va mucho más allá, y es ahí esa barrera. Sin embargo, soy una persona muy optimista. El hecho de que estemos aquí, pese a la tormenta, Teris o Teresa, o como la queramos llamar, y estemos tomando nuestro momento, demuestra de que hay esperanza. Pero es que tenemos que ir mucho más allá de la esperanza. Hemos ido en contra, cuando hablamos de sostenibilidad, de cómo estamos diseñados los seres humanos. Hemos creado esta barrera temporal, esta barrera de lenguaje, esta barrera del pensamiento local versus global. Y aún así, 10 años más tarde o 2 décadas más tarde, tenemos eventos como este. Hay personas que siguen luchando por esta acción. Hay personas que siguen defendiendo las iniciativas sostenibles. Hay organizaciones que cada día tienen más energía, menos tiempo, pero más pasión, y siguen luchando por comunicar y conseguir que otras personas se unan. Es decir, si con todo diseñado en contra de nosotros hemos conseguido mantener la conversación, si utilizáramos las herramientas correctas y en los momentos adecuados, es que esto sería pan comido, es decir, sería un movimiento social sin precedentes. Ahora que hemos hablado un poco del problema que encontramos y por qué tenemos este problema, me gustaría empezar a hablar de las soluciones. Sin embargo, quiero destacar que algo por lo que me encanta la comunicación medioambiental, y la comunicación política y la participación ciudadana es que cambia. Es decir, lo que a lo mejor hablemos hoy, dentro de 5 años, va a cambiar. Es decir, pensemos en nuestra vida antes del COVID y después del COVID, todo lo que ha cambiado nuestro día a día, nuestras interacciones, nuestros recursos. Por eso que, si realmente sois tan frikis como yo, os invito a seguir formándoos, a seguir escuchando y a prueba y error. Es desde vuestro nivel de, ya sea como ciudadano, como organización, como empresa, como político, como a técnico, veas lo que está funcionando y lo que no funciona en tu ciudad, en tu localidad, en tu comunidad. ¿Qué es lo que se ha probado que funciona hasta ahora? ¿Cuáles son las soluciones que se han presentado? La primera solución es lo que entra dentro de la teoría del capital social. Si estás estudiando algo de participación ciudadana, ahora mismo es el término de moda, es decir, está en el libro hasta en la sopa. Básicamente viene a decir que la participación es relacionada directamente con la confianza. La confianza precede realmente a la participación. La comunicación y la participación ciudadana no comienza únicamente con una convocatoria o una llamada a una iniciativa. Eso funciona para personas que ya estén involucradas o que ya sean más o menos interesados en el tema. Pero realmente para lo que es la sociedad a nivel normal, que no tenga ese nivel de interés, lo más importante es la confianza. Y la confianza comienza con una relación. Las comunidades, la ciudadanía, no responden a un mensaje institucional abstracto o un mensaje social abstracto, esos conceptos de los que hemos hablado. Responden a fuentes en las que confían. Muchas veces, por diversos motivos,
un gobierno, una empresa o una organización no es la fuente de confianza para todo el mundo, no es la fuente en la que vayan a tomar, en la que a base a ellas vayan a tomar sus decisiones del día a día. Realmente estas fuentes de confianza suelen ser personas cercanas, instituciones cercanas a ellas, ya sea una asociación de vecinos, una asociación medioambiental, una escuela, un líder comunitario, un vecino, una cooperativa. Es decir, estructuras intermediarias, es decir, personas que en su día a día interactúen con ellos. Ha sido probado que las mejores campañas de participación ciudadana no empiezan en un despacho, no empiezan con una campaña de comunicación y de hacer una propagación de millones en propaganda. Realmente empieza con la fuente de la que venga y cómo se transmite el mensaje entre la ciudadanía. Por ejemplo, si yo ahora me dedico a la comunicación y hago un anuncio para un mecánico y te vendo un mecánico, un anuncio de televisión, pero es un anuncio bien financiado, te pongo una estrella de cine, te vendo un descuento maravilloso, pero después viene tu vecina, tu prima, tu amiga y te dice, oye, fui a un mecánico en la esquina que me dejó el coche maravilloso, me cambió el aceite, me limpió el coche y hasta me aspiró las alfombrillas. Por mucho que en mi anuncio yo te hable de que además de limpiarte el coche por dentro, te lo limpia por fuera y hasta te cambia las ruedas de gratis, es muy probablemente, y está probado, vas a ir primero al mecánico que te ha recomendado tu vecina, tu amiga, tu prima, que el del anuncio. Obviamente el anuncio te puede influir, pero no te va a influir lo mismo que esa persona en la que confías. Es por eso que no basta con diseñar una buena política, no basta con lanzar una campaña bien financiada. Si el mensaje no se mueve en redes de confianza, no se va a traducir en acción continua. Los procesos participativos comienzan en conversaciones cotidianas, comienzan en una conversación vecinal, comienza en un aula, comienza en una organización local. La confianza no es un complemento de la participación, sino es la condición previa. Otro asunto es obviamente la adaptación del lenguaje. Hemos hablado de cómo hemos utilizado incorrectamente muchísimas veces el lenguaje de manera de que no llega a la ciudadanía. Si la confianza abre la puerta, el lenguaje decide quién entra. Una de las principales barreras, como hemos ido hablando hasta ahora, no es la falta de interés, es la incomprensión. Las políticas públicas, especialmente en ámbitos sobre la sostenibilidad, deben comunicarse con un lenguaje que llegue, que se entienda. No se trata de simplificar el mensaje, no se trata de adaptar el mensaje a todo el mundo como simplificarlo, sino se trata de traducirlo, de explicarlo en experiencias y significados cotidianos. Nosotros individualmente entendemos el mundo desde nuestra historia. La historia de cualquiera de ustedes y cómo interpretáis cualquier cosa va a ser muy diferente a la mía, por cómo nos hemos criado, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, nuestros amigos, por nuestra formación, por muchísimos motivos. Pero tenemos que entender que hay experiencias que son mucho más comunes que otras. Y se trata de eso, de traducir a esas experiencias más cercanas a la persona. Es, por ejemplo, si utilizamos el término ahorro energético. Ahorro energético, a lo mejor todos los que estamos aquí podemos entenderlo, podemos visualizarlo. Pero si decimos reducir el consumo de luz en nuestras casas, es algo que es mucho más cercano. Viene a decir básicamente lo mismo, pero es algo que es aplicable. Es algo que todos tenemos esa experiencia, más o menos. Si decimos economía circular, personas que estén más metidos en la sostenibilidad lo pueden entender. Pero si decimos crear empleos locales teniendo en cuenta la sostenibilidad o el medio ambiente, es algo que es mucho más aceptable porque lo entendemos, lo visualizamos, podemos entenderlo. El compostaje es algo que hemos utilizado muchísimas veces y es algo que es mucho más común en nuestro vocabulario. Pero si decimos convertir residuos en abono, convertir basura en abono, es algo que cualquier persona puede visualizar. Todos tenemos basura y todos de una manera u otra sabemos lo que es el abono. Viene a decir lo mismo, pero se adapta muchísimo más a las experiencias cotidianas. Las personas no participan en conceptos, sino participan en historias que entienden. La accesibilidad no depende únicamente de simplificar el lenguaje, sino de traducirlo a mensajes de la vida cotidiana. Y por otro lado, tenemos que hacer visible lo invisible. Hemos hablado del problema de las distancias que tenemos en sí con la sostenibilidad.
Cuando hay confianza y hay comprensión, la participación no se sostiene porque necesita evidencia. Es, por ejemplo, nuestro día a día en el trabajo. Si nosotros trabajamos muy duro, le dedicamos toda nuestra energía, toda nuestra pasión a nuestro trabajo, pero no vemos resultados, dudamos de si nuestros compañeros de trabajo están también hincando el codo, si están también colaborando. Y si encima creemos que nuestros jefes o nuestros superiores no valoran nuestro trabajo, va a ser mucho más difícil mantener ese nivel de compromiso. Es lo mismo con la sostenibilidad. Las mejores iniciativas son aquellas que generan resultados tangibles y visibles. No siempre se puede. La sostenibilidad, cerrar el hueco de la capa de ozono, es muy difícil de visualizar, pero si podemos traducirlo a algo que sea más visible, que tenga un impacto más personal, es mucho más fácil de visualizar. Lo que se ve se cree, y lo que se cree se sostiene. Si yo, por ejemplo, te digo que para dentro de 30 o 40 años tener la mejor economía, la mejor situación medioambiental en Canarias, tenemos que proteger esta estatua, y tú no ves esta estatua, por mucho que yo te venda que esta estatua es mágica y es maravillosa, es muy difícil de mantener, o es muy difícil de entender y de colaborar. En cambio, si tenemos algo tangible, aunque sea igualmente el mismo concepto, realmente haga lo mismo que esto invisible, nos podemos agarrar a ello de una manera mucho más real. Pero realmente todo esto ha sido muchos conceptos, mucha terminología, muchas herramientas. ¿Cómo se puede aplicar en nuestro día a día o en nuestras acciones? Si estáis aquí es por algún motivo, queréis comunicar algo, ya sea a nivel personal, a nivel social, a nivel de organizaciones, a nivel de gobierno. Un modelo que es el que actualmente se considera más correcto para comunicar medioambientalmente es el modelo CIVIC, que en inglés viene a decir como cívico, y que realmente no significa modelo cívico, sino que viene por las siglas, la C, la I, la V, la I, la C, pero que como que queda mejor así cuando dice el modelo CIVIC, es más fácil de recordar. ¿Qué viene a decir el modelo CIVIC? El modelo CIVIC es básicamente sintetizar todos estos conceptos de manera práctica. La primera C significa claridad. La participación requiere comprensión. Cuando las acciones son complejas o ambiguas, la participación disminuye. Un exceso de información no lleva a mayor participación. Lo vimos, por ejemplo, en el COVID. Se nos bombardeó con un montón de información y cada vez estábamos más confusos. Cada vez teníamos menos idea de lo que realmente teníamos que hacer. Obviamente en el COVID teníamos el problema de que era algo completamente nuevo, pero es un ejemplo de que mayor información no lleva a mayor claridad, ni a mayor conocimiento. Realmente lo que significa esta sed de claridad es que tenemos que utilizar un lenguaje directo, un lenguaje cercano a la mayoría de las realidades, utilizar y presentar objetivos comprensibles y con pasos concretos. Es decir, ¿y qué puedo hacer? No simplemente decir economía circular. ¿Eso qué significa para mí? ¿Qué puedo hacer? La segunda letra, la I, viene por impacto cercano. Beneficios directos, no abstractos, no futuros, sino cercanos. Las emociones positivas son aquellas que tienen mejores resultados en cuanto a participación, la esperanza o la eficacia. En cambio, con sostenibilidad nos hemos centrado muchísimas veces en lo negativo, en ese miedo, lo cual es muy importante y es real. Van a haber muchas más tormentas, y las va a haber. Cada vez va a haber menor calidad del aire, a lo mejor no vamos a poder utilizar nuestras playas como deberíamos. Eso es completamente real y se sigue teniendo que comunicar. Pero hay que entender que, aunque eso se tiene que seguir manteniendo, realmente las personas, especialmente aquellas que no se sienten cercanas al movimiento de la sostenibilidad o el desarrollo sostenible, van a responder de mejor manera al lenguaje positivo, a la esperanza. Básicamente al responder a la pregunta, ¿cómo mejora esto mi vida? Hoy, mañana o en un futuro. No es va a haber menos agua o va a haber una crisis hidráulica, lo cual hay que mantenerlo y hay que seguir diciéndolo porque es verdad. Sino es decir, vas a tener más agua en un futuro o vas a mantener tu nivel de vida. Es la forma en la que se plantea a nivel mental y a nivel psicológico, es como realmente entendemos la información de manera más accesible. La segunda V viene básicamente por hacer visible lo invisible, esa parte de visibilidad. Tenemos que entender de que la participación necesita evidencia. Hay veces que es muy difícil comunicar eso, pero entender, a lo mejor en vez de decir cerrar el agujero de la capa de ozono, ¿cómo podemos decir eso en términos mucho más cercanos?
me lo estoy inventando, pero seguramente hay un estudio, y si no lo hay, hay alguien que va a hacer un estudio de, bueno, debido al agujero de la capa de ozono, vamos a tener 3 días con temperaturas mucho más extremas cada 5 años, o va a haber un mayor porcentaje de cáncer de piel. Son datos que pueden ser algo así. Eso es algo que la gente puede visualizar, puede acercarse. En vez de decir, vamos a cerrar el agujero de la capa de ozono, solamente decir, esto va a significar que vas a tener menos riesgo de cáncer de piel en el día de mañana, o esto va a significar que vas a tener mejores días de buen tiempo en el día de mañana. Muchas veces cuando decimos hacer visible lo invisible, no quiero decir mentir, no quiero decir engañar, no quiero decir manipular, es básicamente adaptar las realidades a niveles más cercanos. La segunda ahí viene por información, pero como ya dijimos, no información de bombardeo, sino información de retorno. Muchísimas veces en cuanto a sostenibilidad, comunicamos únicamente al principio, es decir, hablamos de... y se invita a la población a hacer esto, se invita a la ciudadanía a hacer esto, y realmente se desaparece después. Es mucho más importante la comunicación en una semana, en un mes, en un año. Por ejemplo, se invita a la ciudadanía a esta iniciativa, a esta limpieza de la playa. Bueno, pues esto llevó a que se redujera la contaminación de esta zona un 30%. Se mantuvo la playa más limpia durante 10 días. Se consiguió que el resto de la gente tirara menos colillas. Pequeños datos que hacen que la gente visualice qué se logró, también qué falló, es decir, qué tenemos que hacer mejor la próxima vez y cómo influyó mi participación, para intentar romper ese círculo de desconfianza. Los procesos participativos sostenibles requieren esta retroalimentación continua, especialmente cuando es algo como es el cambio climático o el desarrollo sostenible, que es muy difícil de visualizar en términos ahora mismo. Si no tenemos esa alimentación de vuelta, no se ve nada, hay una desconfianza. Se siente que esto se realizó para marcar una casilla, porque queda bien en la prensa, porque queda muy bien decir socialmente que es sostenible. Tenemos que ver algo, tenemos que tener esa comunicación de retorno, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel institucional, de empresa o a nivel de organización. Es incluso con el reciclaje, es algo que hemos adaptado muchísimo más, pero si nos pusiéramos al principio de todo esto, cuando empezábamos a reciclar, si se hubiera comunicado que debido a que un 10% de la ciudadanía de ADG está reciclando más, y esto ha llevado a que hay 1 tonelada menos de basura en el vertedero al año, esa comunicación de retorno, adaptándola bien a las personas que lo iban a recibir, hubiera sido probablemente mucho más efectiva en movilizar a las personas y en mantener ese hábito. O en decir, debido a que las personas están reciclando o utilizando menos botellas de plástico, hemos notado que hay un 5% menos de botellas de plástico en el mar. Algo visible, algo que motive y diga, oye, pues está valiendo la pena. Estoy haciendo un impacto y motivas a otros a seguirlo. Oye, mira que mira lo que estamos logrando, que podemos hacer algo. Y por último, la última letra de CIVIC, la C, es básicamente la comunidad, que es lo que hemos hablado, esa teoría de capital social. Es algo que está de forma transversal. La comunicación más efectiva no es de arriba hacia abajo, sino es de lado a lado, entre vecinos, entre amigos, entre compañeros, en aulas, etc. Se ha probado de por sí que las personas y los cambios no son adaptadas de manera de arriba abajo, es decir, no son marcadas por el gobierno, no son marcadas por organizaciones y son aceptadas de manera completa por toda la ciudadanía, sino que hay una especie de etapas. Por ejemplo, pensemos en la inteligencia artificial. Cada vez hablamos muchísimo más de ella, pero no todo el mundo ha empezado a utilizar inteligencia artificial a la vez. Primero empezaron lo que se llaman los innovadores técnicamente, los primeros, luego los adaptantes tempranos, luego la mayoría y luego llegan los rezagados. Igual con los ordenadores, con los teléfonos móviles. Y eso empieza de manera horizontal. Empiezas a ver a las personas a tu alrededor. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Estás trabajando, trabajas en una oficina, estás mandando un correo, ves a tu compañera de trabajo. Oye, no, es que yo utilizo el chat GPT y es que me hace el correo un borrador y es muchísimo más fácil. No, pues voy a probar, voy a ver de qué va esto, voy a ver cómo funciona. Realmente no fue porque empezaste a escuchar la inteligencia artificial. Obviamente que lo escucharas a nivel de gobierno, a nivel social, es importante porque ya tienes ese concepto en tu cabeza, ya estás familiarizado con las palabras, pero el cambio probablemente está mucho
es mucho más cercano debido a esa relación de confianza. Es por eso que círculos vecinales, organizaciones locales y la ciudadanía es mucho más efectiva a la hora de hacer el desarrollo sostenible y de colaborar. Es principalmente por ese motivo. Sin embargo, no se va a alcanzar únicamente con la ciudadanía, sino que se necesita a todos los niveles. Y se trata de adaptar esas herramientas a nivel de gobierno, a nivel de empresa, a nivel social y a todos los niveles para poder hacer un cambio realmente importante y que realmente sea mantenido. De la comunicación a la activación hay un pequeño paso que es utilizar las herramientas concretas. No se trata de redescubrir la fórmula del agua tibia, es como vas al mecánico. Muchas veces no es que el mecánico te vaya a cambiar completamente el coche, es que sabe qué tornillo es el que hay que apretar. Y de eso se trata, de saber qué tornillo es el que tenemos que apretar. Tenemos que crear un diseño que construya confianza, que traduzca el lenguaje, que muestre resultados y que se apoye en las redes humanas reales. A mí me encantaría, y probablemente a muchos de los que estamos aquí, decir a las personas: recicla, sé sostenible, colabora, lucha contra el cambio climático. Si yo pudiera hacer eso, y cualquier persona pudiera hacer eso, no estaríamos aquí. Utilizaríamos ese don para muchas otras cosas, probablemente no todas las cosas buenas, pero utilizaríamos ese don para muchas otras cosas, si pudiéramos ordenar a las personas que hagan cosas. La participación ciudadana y la acción comunitaria no se ordena, ¿sí? Se cultiva con tiempo, con cuidado, con conocimiento y con comunidad. Y esa parte de la comunicación medioambiental es en la que estamos fallando. Y como sé que empezamos un poco más tarde y antes de entrar a los ejemplos, me gustaría parar y ver si alguien tiene preguntas, porque tenemos 10 minutos y quiero ser respetuosa con el tiempo de todos, sobre todo porque probablemente estoy entre ustedes y el almuerzo. Entonces, si queréis saltarnos esta parte y hacer preguntas, si no, puedo enseñaros algunos ejemplos. Así que eso lo voy a dejar si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. ¿Todo bien? Ok. Yo por si acaso, después no me van a decir que yo que me salté vuestro almuerzo o lo que sea, yo no me quiero meter en esos ámbitos. Algunos ejemplos los que podemos visualizarlo, aunque ya hemos visto algunos durante la conferencia, es algo como esto, es decir, se invita a la comunidad a participar en una iniciativa de sostenibilidad orientada a la optimización de recursos y su reducción mediante prácticas de economía circular. Esto lo saqué de un documento oficial, no voy a decir de dónde, pero lo saqué de un documento oficial. Es un lenguaje correcto, técnico maravilloso y que tenemos que seguir manteniendo. Pero ¿quién es capaz de decir, sin pensarlo dos veces, qué es la optimización de recursos? ¿O qué es prácticas de economía circular? Porque yo soy friki de narices de este tema y me cuesta así de un minuto para otro simplificarlo. Esto realmente, si yo te digo esto y te digo, participa, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué te estoy diciendo que tienes que hacer? No sabemos lo que tenemos que hacer. Pero si nos ponemos a pensar, optimización de recursos, pues si yo me pongo a pensar optimizar el dinero, por ejemplo, intentar llegar a final de mes con la mayor cantidad de ahorros, pues será pues tener más dinero, ahorrar más. Prácticas de economía circular, pues circular será reutilizar. Empezamos a entender eso. Pues si decimos, se invita a la comunidad a participar en una iniciativa de sostenibilidad orientada a usar mejor lo que tenemos y evitar desperdiciar, y empieza a ser algo que todos podemos entender en nuestro lenguaje. Pero realmente, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Usar mejor lo que tenemos, ¿vale? Pero si yo salgo hoy a la calle, ¿cómo puedo hacer eso? Si decimos, se invita a la comunidad a participar en una iniciativa de sostenibilidad orientada a reutilizar lo que normalmente tira, ahí hay una acción más clara. Tirar menos, darle una segunda vida a las cosas. Entonces, si en vez de decir ese texto que era correcto, técnico y se tiene que mantener en los documentos oficiales, pero decimos, se invita a la comunidad a reutilizar lo que normalmente tira para reducir la basura y aprovechar mejor lo que ya tiene. Vemos primero algo visible, reducir la basura, va a haber menos basura. Es algo que en un futuro podemos comunicar de retorno, podemos hacer retroalimentación. Hay una acción, reutilizar, y hay una meta, aprovechar mejor lo que ya tenemos. Es algo que es mucho más accesible. Básicamente, tenemos que entender que no todo el mundo va a pasar de blanco a negro,
Personas que piensan que la sostenibilidad es un invento, que el cambio climático no es real, que no va a haber X o Y, no va a ir de blanco a negro, no va a ir de, no, la sostenibilidad no lleva nada, es un invento, es un greenwashing o es para tal, sí, voy a ir mañana y colaborar para el desarrollo sostenible e ir en contra del cambio climático. Tenemos que entender que tenemos que pasar por todos los colores de grises. Básicamente que esos dos extremos no se van a entender de manera directa. Es por eso que tenemos que traducir el lenguaje. Sí, prácticas de eficacia energética, reducir el uso de energía, reducir el consumo eléctrico. E incluso para una persona que esté mucho más lejana, reducir el consumo de energía y bajar tu factura eléctrica. Es algo que pueden medir, es algo que pueden visualizar, es algo que les beneficia egoístamente, pero que pueden entender por qué deben de hacerlo. Y es una manera de acercarlo. Otro ejemplo puede ser hábitos alimentarios sostenibles. Se suele decir que es mucho más sano comprar producto local, comer menos carne, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que viene a decir eso, básicamente. Pero si decimos come mejor o come más sano, desperdicia menos y cuida el planeta, es algo que es mucho más entendible en el día a día. Y para una persona que si le dices que tiene que comer menos carne, automáticamente asume que se le está diciendo que tiene que ser vegano o vegetariano. Si le decimos que come más sano, desperdicia menos y ahorra, porque si compra al agricultor, en el mercado del agricultor, va a ser más barato que si tenemos que enviarlo a otros lugares, es algo que puede acercarlos más fácilmente. Y un último ejemplo sería, por ejemplo, implementación de sistemas de compostaje comunitario. Convierte tu basura en abono, por ejemplo. Es algo que se puede aceptar y que se acerca al día a día y a las experiencias humanas. Creo que tenemos unos últimos 5 minutos, así que con eso ya voy a concluir básicamente recordando que primero daros las gracias, desearos la mejor de la suerte si estáis haciendo esta lucha de diferentes niveles, pero sobre todo recalcar la importancia de que, por un lado, más información no lleva a más conciencia y que más conciencia como tal no va a llegar a mayor acción y que las personas únicamente actúan cuando confían, cuando entienden y cuando ven resultados. Es por eso que si hay algo que salgáis de aquí el día de hoy recordando, es que cuando comuniquéis algo a una persona, especialmente a una persona que no se alinee con lo que ya estás pensando, si tú, por ejemplo, ya tienes sostenibilidad, va a ser una conversación muy diferente, tienes que entender que las personas deben de ver que pueden participar, que pueden aceptar los conceptos y que pueden ver su impacto. Así que os animo a que sigáis construyendo la sostenibilidad, porque la sostenibilidad hemos visto que no se puede implementar, sino que se construye, y que invitéis a vuestros vecinos, vuestros empleados, vuestra ciudadanía, en el nivel en el que os encontréis, a que sean parte del proceso, que no se sientan parte de la audiencia, sino que se sientan parte del proceso. Porque las personas no necesitan simplemente escuchar, sino necesitan escuchar mientras se sienten escuchadas. Así que, no sé si hay alguna pregunta, pero muchas gracias. Dime. Dime. Mira, lo que quería consultarte sobre todo el tema de sostenibilidad con economía, es decir, Sí. como el ejemplo que diste antes, ¿no? Sobre todo el tema del consumo local. Claro, yo ahí lo que siempre veo es que está en conflicto con la parte económica. Uh-huh. Y es que, aunque lo lógico diría que sí, que a nivel de movimiento de ese producto es más económico porque tiene menos traslado o menos movimiento desde kilómetro cero prácticamente, en la realidad vemos que ese producto es mucho más caro. Sí. Por ejemplo, con la papa, con cualquier cosa, por un ejemplo que todo eso sucede. Entonces, claro, yo creo que ahí es el gran gap que hay, ¿no? Es decir, a la hora de plantear que yo quiero ser sostenible, yo quiero ser una persona que colabore, pero que si el bolsillo me toca mucho, pues al final me voy a ir a la papa inglesa o a la papa DA porque me vale 30% menos. Entonces, yo más que el tema de sostenibilidad y promoverla sí me parece bien, pero creo que tiene que haber una parte también de flexibilidad a la hora de quitar tanto trámite burocrático en muchos aspectos, sobre todo a la hora de fabricación, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero más que nada creo que es como un deseo, pero luego la vida real, la vida palpable, no lo veo tan fácil. Sí, a nivel burocrático, es por eso que personalmente estudié ciencias políticas y estudios medioambientales, porque me di cuenta de que burocráticamente hay una gran barrera.
es algo que tenemos que tener en cuenta. Una de las primeras cosas que muchas veces como ciudadanía nos olvidamos es que los políticos trabajan para nosotros. Los políticos no están por encima de nosotros, sino son nuestros empleados. Y es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de votar y a la hora de exigir muchísimas cosas. Hay que entender que esa relación es una relación de los hemos elegido y trabajan para nosotros. Y hay que tener en cuenta esa retroalimentación que tenemos que mantener todo el momento. A nivel de la economía, ese es un ejemplo. Suele ser aplicable en muchísimos lugares, sobre todo dentro del continente. En Europa, a nivel local, suele ser mucho más económico el mercado del agricultor, etcétera, etcétera. A la hora de comunicar, si ese no es el ejemplo, hay muchos otros beneficios que se pueden decir también económicamente. Es, por ejemplo, el hecho de que el dinero se va a quedar en la zona. Es decir, €1 que tú gastes en el mercado del agricultor, está probado que aproximadamente 70 céntimos se van a mantener localmente. Va a ir a la tienda, si tú eres, por ejemplo, tienes una zapatería, vaya a tu zapatería, vaya a las actividades extraescolares del niño. Es algo que se puede comunicar de otra manera. Obviamente no se puede exigir, vivimos en un momento en el que no se puede exigir a las personas que gasten 3, 4 euros más en huevos porque no pueden, porque estamos todos batallando por llegar a final de mes. Es algo que se debe de luchar de otra manera. A nivel comunicativa, por ejemplo, las placas solares, el beneficio que se puede realizar si hay una financiación. Intentar comunicarlo de otra manera para hacer un acercamiento, porque en números es mucho más fácil exigir ese cambio burocrático si son 100, 200 personas que si son 1 o 2 personas. Así que la comunicación no es realmente para un cambio estructural burocrático, sino para crear ese grupo que puede realizar ese cambio burocrático. No sé si eso responde a tu pregunta o no. Sí, no, a ver, Sí. yo a lo que voy es que, por lo menos mi opinión, ¿no? Es que, sobre todo a nivel de Europa, estás comentando que Sí. nosotros votamos a los políticos, pero claro, nosotros estamos muy condicionados por las políticas europeas. Uh-huh. Realmente, los líderes europeos no los votamos, son elegidos a su vez por 2, 3 estamentos hasta que nosotros llegamos a tener, digamos, ese derecho de acción o de votar, ¿no? Entonces, claro, yo la sensación que tengo sobre todo con Europa es que estamos siendo esclavos de muchos trámites y que sí, queremos ser pioneros y queremos ser la punta de lanza a nivel de sostenibilidad y de reciclaje y de ecología y todo esto, pero la realidad es que luego a nivel económico nos están mermando en muchos aspectos. Sí, tienes Estados Unidos, tienes China, que son mucho más laxos en ese aspecto, incluso India, y obviamente hay un coste obviamente que es ecológico, pero claro, al fin y al cabo lo que estoy viendo es que Europa cada vez está empobreciendo y cada vez tiene menos peso en muchos aspectos a la hora de tomar decisiones. Entonces, el tema, la duda que tengo yo es hasta qué punto nos renta. Es decir, ahora Alemania está volviendo a querer plantear el tema de las centrales nucleares que antes eran súper contaminantes, ahora se consiguen energías verdes. Ahora todo el coche eléctrico antes era súper ecológico, ahora se duda un poco y se está flexibilizando el tema de los vehículos de combustión fósil. Luego resulta que los vehículos que estamos comprando ecológicos casi todos están viniendo de China ya porque la industria automotriz europea está en decadencia en el sentido de que no están tan avanzados como los chinos. Entonces, claro, yo la duda que tengo con estos temas siempre es hasta qué punto nos renta o no todo este cambio sobre el impacto que tiene Europa a nivel mundial en el sentido de impacto ambiental. A nivel geopolítico es una conversación muy interesante la Unión Europea y los marcos regulatorios. Yo te puedo hablar de, por ejemplo, mi experiencia. Yo vivo en Illinois, que es un estado que si miras el mapa de Estados Unidos es un estado muy demócrata, se podría decir muy de izquierdas, por lo tanto es mucho más innovador que el resto de Estados Unidos en cuanto a sostenibilidad. Y es un debate constante bueno, pero nosotros tenemos más impuestos, es mucho más caro el día a día, nuestras propiedades. Y esa conversación siempre hay que entender que hay que adaptarla. No es lo mismo ahora mismo, por ejemplo, con los precios de la gasolina, hablar de ahorro energético de una manera que dentro de 2 o 3 años. Pero es que esos impuestos, por ejemplo, que pagamos en Illinois, llevan a que tengamos mejores escuelas, mejor sistema de servicios públicos, etc. Es entender esa pequeña línea de balance de lo que hasta cuándo nos renta. Aunque nos cueste más, a lo mejor el producto de China, lo que es, por ejemplo, la agricultura, puede ser mucho más perjudicial para nuestra salud, por los pesticidas, las regulaciones que no tienen. Y ese punto de esa lucha de entender que, bueno, sí, a lo mejor es mucho más barato,
pero ¿hasta qué punto es mucho más barato? Pero entiendo completamente tu duda porque es lo que ha llevado a que estemos teniendo cada vez este problema sistemático. Pero es porque no se está comunicando bien y porque no estamos entendiendo de que, por ejemplo, a nivel europeo, España, por ejemplo, no es el país a lo mejor geopolíticamente más fuerte, pero no es uno de los países más débiles. Y aunque haya 3 o 4 dimensiones hasta que lleguemos a estas elecciones, tenemos obviamente las elecciones de parlamentarios europeos, seguimos teniendo una representación muy importante que nosotros como ciudadanos podemos exigir hasta qué punto va hacia un lado o hacia un otro. Si España, por ejemplo, no es el país más importante, pero a nivel internacional los mensajes que está lanzando en cuanto a la guerra de Irán han tenido mucha circulación. Y es algo que ha venido de algún lugar socialmente. Y claramente en tu día a día hay cosas que no se van a poder realizar. Es, por ejemplo, y que van a ir cambiando. Las pajitas de plástico, hubo un gran movimiento por eliminar las pajitas de plástico y utilizar las pajitas de cartón. Ahora están habiendo una conversación sobre el estudio de si realmente es más sostenible realizarlas o no, el producto, el mantenimiento, etcétera, etcétera. Hay cosas que van a cambiar. Hay cosas que hoy se creen que son correctas y que dentro de 5 o 10 años no van a ser correctas. Eso no significa que la intención en su momento no fue una buena intención. Es que a veces hay que comunicar los errores también. Y a esa parte de la retroalimentación del que se falló, nos da vergüenza muchísimas veces aceptarla y decirla. Como me van a permitir, la hemos cagado. Y no vamos a ser ni los primeros ni los últimos. La hemos cagado y la vamos a seguir cagando, es que somos seres humanos y hay veces que hay que decirlo y hay que comunicar. Pensamos que esto era lo que en su momento era lo mejor y no lo era. En cambio ahora sabemos que es esto. Es difícil y confunde, sí, y va a seguir confundiendo, pero más confunde si te lo oculto. Más confunde si tú dices, tienes que empezar a pensar, bueno, pero es que realmente me va a valer la pena, no me va a valer la pena. Y por ejemplo, con los coches eléctricos, esa conversación es una conversación que yo hice una investigación durante mis años de carrera. Realmente muchos coches eléctricos no son más sostenibles, porque si la fuente de electricidad sigue siendo el carbón o la gasolina y después los materiales son mucho más costosos y mucho más producidos de manera no sostenible, va a ser peor el impacto medioambiental. Eso no significa que el decir tenemos que empezar a pensar en otros modelos de transporte y el coche eléctrico es un paso hacia adelante en la mentalidad, en la transición, bueno, si tenemos coches eléctricos tenemos que hacer un mayor uso de redes eléctricas sostenibles, paneles solares, energía hidráulica, poner más energía a través del viento, etc. Pero esas conversaciones van a seguir existiendo y el coste es importante. Y ese es uno de los grandes problemas de ese poco acercamiento, entender que la ciudadanía está en una economía. Estamos en una situación económica que se dice que va a ser peor que la crisis del 2008. No te puedo decir que vayas y compres tela de algodón o una ropa de algodón sostenible de manera local, porque no te lo puedes permitir, especialmente si tienes, por ejemplo, un niño. Pero en cambio, sí te puedo decir, no tires tanto la basura. Es decir, si tienes un niño, en vez de tirar toda la ropa a la basura, dónala para que otra persona la pueda reutilizar. Es entender la situación en la que vivimos y cómo comunicamos la sostenibilidad de manera que se visualice en nuestro día a día. No sé si eso tiene sentido. Es decir, es entender que eso tiene que variar. No sé si estoy contestando correctamente a tu. Sí, bueno, ya con esto termino. Realmente, luego donde yo creo que más se pecó con esto es prácticamente, yo considero que casi que se culpaba al ciudadano de todo esto. Sí, un ejemplo que puedes decir es lo que comentas tú, las pajitas, ¿no? Que a día de hoy, pues prácticamente te obligan a chupar una pajita de cartón, que eso a los 2 solos ya eso es una pasta. Y últimamente de los tapones ahora que se implementaron, que sí, que te das cuenta, pero claro, realmente el impacto real que tiene eso es un efecto
finas cuando hay cosas que hay que como echar borde y hay que atacar problemas mucho más grandes. Y claro, tú te has que estar limitándote en moverte en espacios con tu coche de hace 20 años porque es de diésel o gasolina y luego ves que precisamente estos dirigentes se mueven en jet privado en el cual un avión de ellos en el que se mueven ya prácticamente es el consumo de coche tuyo de 20, 30 años. Entonces claro, ahí es donde yo creo que se genera esa crispación, sobre todo del ciudadano hacia hacia las entidades públicas o políticas o bueno, Esa distancia. Claro, creo que la intención es buena, pero luego el mensaje, porque si tú te vas a comunicarlo, creo que no es la correcta. Probablemente, por ejemplo, con el tema de las pajitas, esa comunicación de retroalimentación, es decir, la reducción del uso de pajitas de plástico llevó a un 20% menos de pajitas en las tortugas marinas de la zona del sur de Tenerife. El saber medirlo y entender que ese impacto individual es muchos individuales que pueden realizar un impacto, pero que obviamente no va a ser igual una empresa, es decir, Amazon, por ejemplo, o Shein, el impacto que tiene frente a tu pequeña empresa local, por muchas medidas sostenibles que realice, no va a ser lo mismo. No quiere decir que las medidas que tú hagas en tu pequeña empresa local no sean importantes, porque al fin y al cabo es la empresa de confianza que va a llevar ese mensaje a la comunidad y es la que va a poder hacer que ese grupo de personas se unifiquen para poder realizar un mensaje muchísimo más fuerte a nivel internacional, a nivel de legisladores y a nivel de gubernamentales. Pero lo que dices tiene muchísimo sentido, porque yo no puedo ir en el centro de Madrid con mi coche y los mandatarios pueden ir en avión privado desde su casa hasta la oficina. Y es algo que hay que hablarlo y hay que entenderlo y sobre todo recordar que nosotros seguimos siendo los que les tomamos esas decisiones, indirecta o directamente, y comunicárselo especialmente a las generaciones más jóvenes. Sí, tú le das el poder a esas compañías comprando, tú le das el poder a esos políticos eligiéndolos, tú le das el poder a esas personas dándoles la plataforma, etcétera y etcétera. Pero lo que dice, esa barrera existe y por eso nos encontramos teniendo esta distancia cada vez más grande, uno de los otros motivos. ¿Tienes una pregunta? Bueno, el tema de la comunicación justo. Y yo creo que igual también el problema está en lo que dijiste antes, hay muchos términos muy técnicos. Sí. Sobre todo la palabra economía circular. Sí. Yo doy cursos de economía circular y la gente sale corriendo, no sabe ni a lo que va, porque se creen que es un curso de economía. Y cuando estamos hablando, igual había que cambiar esa comunicación. El curso de reutilización, de cómo conseguir que los recursos se conviertan, no sé, la palabra esa economía circular, economía azul, economía, un poco para mí asusta. Igual habría que buscar un momento nuevo. El problema es que esa palabra sería correcta si, por ejemplo, me estuvieras dando esa formación a mí, que me dedico a la comunicación medioambiental y a lo mejor me interesa saber más sobre economía técnica, economía sostenible, economía circular. Pero a nivel de la población es una palabra que muchas veces pecamos de que queda muy bien. Decir, estamos hablando de economía circular, queda en los medios de comunicación y queda una palabra que te queda en el currículum que pinta muy bien, pero la gente no la entiende. Y a veces hay que entender que si bien a justificar a tu empresa o a tu formación puedes incluir que estás hablando de economía circular, porque es algo que las personas que os movéis en ese mundo debéis entender, cuando se presente a la ciudadanía es utilizar reutilización de residuos. Y si ese título no funciona, probar otro. Porque a lo mejor lo que funciona en Santa Cruz no funciona en Adeje, porque son experiencias muy diferentes de la ciudadanía. Sí, académicamente, Sí. el servicio, todo lo que es el Ministerio de Educación Sí. lanza un curso de economía circular, una formación de economía circular. Por ahí por donde voy, quizás desde arriba también. No, sí, yo estoy de acuerdo, por eso doy la charla. No tengo nada que decir, estoy completamente de acuerdo. Lo veo en mi día a día en la universidad. Es decir, una persona que está estudiando enfermería y le voy a decir que vamos a hacer un curso de economía circular, no entiende de lo que estamos hablando. Pero es aplicable a ello. Claro. Sí. Nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues me pasé solamente 15 minutos. Lo siento. Ya. Gracias.